Bienvenidos a su iglesia Casa sobre la Roca en Nueva York. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros hoy aquí. También queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube de Casa Roca Nueva York y también a través de las redes sociales. Siéntanse todos muy bienvenidos. Hoy vamos a tener la última entrega de la serie de este mes, porque es el último domingo del mes, de la serie que se llama Decisiones. El título del mensaje de hoy es Dirección para decidir. Dirección para decidir. Amén. Y quiero, para comenzar, llevarlos a contarles una historia. A mí me encantan las historias. En la Biblia hay muchas. Y esta es particularmente especial, así que acompáñenme al Evangelio de San Lucas, al capítulo 3, para ver los versos del 1 al 18. Vamos a ver una parte de la historia de un personaje extraordinario que se llama Juan el Bautista. Amén. Les recuerdo que Juan el Bautista es diferente a Juan el Evangelista, es otro, el apóstol, ¿no? Es distinto, son dos personas diferentes. Entonces vamos a hablar de este hombre que se llama Juan el Bautista y lo encuentran en el Lucas capítulo 3, versos 1 al 18. Yo lo voy a leer en español, vamos a proyectarlo en pantalla en inglés. Quiero que ustedes me sigan, abran sus Biblias y me sigan en la lectura que yo voy haciendo. Traten de buscar la Biblia Nueva Versión Internacional, o sea, NVI, ¿ok? Para que estemos todos alineados. ¿Listo? Voy a leer para ustedes. Póngale mucha atención a la historia, porque usted capta la historia y sabe lo que voy a decir inmediatamente. Bueno, ahí vamos. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. Los caminos torcidos se enderezarán y las sendas escabrosas queden llanas. Y toda humanidad verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, dijo, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Mire, está dando un mensaje apocalíptico, vean. Apocalíptico, está diciendo esto se está acabando y cuidado, ¿no? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Pero vamos a entrar en materia. Ponga atención ahora. Verso 10. Entonces, ¿qué debemos hacer? Miren la pregunta. Preguntaba la gente. Llegaban a donde Juan y le decían, entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, miren la pregunta de nuevo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron. No cobren más de lo debido, respondió. Y nosotros, otra vez, ¿qué debemos hacer? Preguntaron unos soldados. Y les dijo, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan.
La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas noticias. Y observen el balance en el mensaje de Juan. Miren, dice que exhortaba, es decir, hey, ustedes están haciendo, pero a la vez dice que anunciaba las buenas noticias. El balance en el mensaje, miren. Que no solo es regañando a la gente, porque la gente también sufre mucho. También hay que darle las buenas noticias a las personas. Y eso espero hacer hoy. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos al Señor en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que has traído para nosotros hoy. Bendícenos hoy, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y concédenos discernir tu palabra, entenderla, Señor, y grabarla en nuestros corazones y en nuestra mente para ponerla en práctica cada día del resto de nuestra vida. Bendícenos ahora con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Y todos dicen amén. Amén. Todos hemos enfrentado, y lo hemos venido diciendo a lo largo de este mes, hemos enfrentado decisiones que cambian la dirección de nuestras vidas para siempre, porque nuestras decisiones definen nuestra vida. Amén. Pero para enfrentar cada decisión exige buscar y encontrar dirección. Por eso el mensaje se llama dirección para decidir. Para decidir con acierto yo necesito encontrar dirección. Juan el Bautista, si viviera hoy, porque voy a referirme a él, probablemente sería considerado el personaje más excéntrico y especial que cualquiera de nosotros pudiera conocer. Era un tipo muy particular, un tipo bastante excéntrico, diría yo. Era una persona que bastante rústica, que vivía en el desierto. Tal vez ustedes han leído en algún momento la descripción. Se vestía con ropa que era tejida con pelo de camello. Y usaba un cinturón de cuero de un pellejo que le cortó algún animal por ahí para que se comió. Y así, el tipo era muy, muy básico, muy elemental. Pero era un tipo muy profundo. No se confunda con él, ¿no? Y él era un profeta del primer siglo y entonces recorría las colinas y los desiertos y las llanuras de Judea y llevando el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Él predicaba el bautismo para el arrepentimiento. ¿Por qué? Para el perdón de los pecados. Bautismo para arrepentimiento y perdón de los pecados. Ese era el mensaje esencial de Juan. Pero no era como algunos suelen pensar, un hombre por ahí como un vagabundo, ¿no? Un tipo montañés sin hogar, ¿no? Medio salvaje que vivía ahí en el campo y dormía a la intemperie, como algunos pudieran creer. Les quiero decir que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote judío, de la élite religiosa judía de su tiempo. Luego él conocía perfectamente todas las prácticas religiosas, conocía exactamente cómo era el estilo de vida y la forma de vivir de la gente judía. Él conocía perfectamente y en detalle porque su familia pertenecían a esa élite religiosa judía. También conocía, por supuesto, el pensamiento y había sido educado y entrenado en todos los evangelios. Pues en ese momento no había evangelios porque Jesucristo no había llegado,
o había llegado recién y no se habían escrito todavía, pero todos los profetas del Antiguo Testamento conocían bien el mensaje de cada uno de ellos. De hecho, vamos a ver más adelante cómo él cita a Isaías. Es más, ahí en la lectura que hicimos, él cita a Isaías. Pero bueno, venía diciendo que él no, si bien él conocía la forma de vida y el estilo de vida de la gente judía de su tiempo, la gente normal, ¿no? Diaria, y las costumbres, él no tenía ni había querido adoptar ni practicar ninguna de esas costumbres. Él se alejó y se fue al desierto a estar más cerca de Dios. No era precisamente el tipo de persona que tú querrías que tu hija te llevara un día a la casa y te lo presentara como su novio, porque te dejaría desconcertado. Sus palabras y sus acciones fueron duras y violentas, y su paciencia era muy cortica, eran de mecha corta, como decimos los colombianos. De mecha corta el tipo. Fíjense que él era un tipo que no tenía pelos en la lengua. Decimos eso para decir que él no tenía ningún problema en decirle a las personas las cosas en su propia cara. Por eso él acusó a los líderes religiosos, a los mismos a los cuales pertenecía su propio padre. Es que quizá conocía a su padre y por eso sabía cómo era que estos vivían. Entonces dice que acusó a los líderes religiosos de hipocresía. Los llamó hipócritas de frente, delante de la gente que venía a verlo, y enfrentó al pueblo también, y al mismo pueblo que venía a escucharlo, lo exhortaba por su infidelidad al Señor. Ustedes saben que ese ha sido el problema eterno del pueblo de Israel. Cuando usted lee la Biblia, en todo el Antiguo Testamento ha sido la infidelidad del pueblo de Israel con el Señor. Entonces él los exhortaba con eso también. Él fue verdaderamente la voz que rugió en el desierto y en toda la tierra de Judea en el nombre del Señor. Pero a pesar de todos estos, muchos, a pesar de que era bastante regañón, muchos venían a escucharlo. Y muchos de esos que vinieron a escucharlo vieron cuestionado su vida y su conciencia. Juan predicó, como dije, un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados que desafiaba a la gente a cambiar su forma de vivir, su estilo de vida de manera radical. Y luego, para dar evidencia de ese cambio, él los exhortaba para que fueran al Jordán con él y él los bautizaba. Por eso se llamaba Juan el Bautista. La confirmación del cambio en las personas, él la hacía pública o le decía a las personas, se debe hacer pública. ¿Cómo? Vamos a bautizarte, hermano. Por eso vamos a tener bautizos muy pronto aquí en Casa Roca, Nueva York. Amén. Bueno, fue realmente un hombre extraordinario, ¿saben? Y yo quisiera que alguna vez el Señor dijera esto de mí, y estoy seguro que de alguno de ustedes, de cualquiera de ustedes. Pero miren lo que dijo Jesús de Juan el Bautista. Está en Mateo 11:11. Dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Que el Señor mismo esté diciendo eso de un hombre es algo extraordinario. Y uno pensaría que las personas a las que él llamó, si vieron cuando la lectura, que él llamó a un grupo de personas camada de víboras, para referirse a esos líderes religiosos de su tiempo, a los cuales su propio padre pertenecía, los llamó camada de víboras. Y uno podría pensar, no, después de semejante insulto, los tipos seguramente se fueron. Lo más sorprendente de todo es que los exhortaba de manera tan dura y los tipos se quedaban a escucharlo. Y no solamente se quedaban a escucharlo, sino que muchos de ellos aceptaron y atendieron sus exigencias tanto morales como éticas y de conducta que él les imponía a través de la palabra de Dios, por supuesto. Su discurso era apasionado
y duro. Y su sorprendente popularidad por su mensaje tan fuerte llegó incluso a que el rey Herodes, el tetrarca, le temiera. Eventualmente, la fuerte voz de Juan contra el pecado, porque él detestaba el pecado y tenía una guerra a muerte contra el pecado, fue la que le costó la vida a manos del rey Herodes. Ustedes recuerdan, quizá han leído ese pasaje donde su hija, por sugerencia de su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista, lo cual a él le dolió muchísimo porque él tenía mucho respeto por ese hombre. ¿Saben por qué? Porque tenía la verdad en su boca. Y eso es muy difícil de combatir. Y el mismo rey Herodes, a pesar de que lo metió en la cárcel por razones políticas para poderlo separar, porque le estaba formando problemas con la gente porque era muy popular Juan. Juan atraía a las multitudes. Entonces le estaba armando un problema político a Herodes. Entonces lo metió en la cárcel por eso, pero no lo quería matar. Tenía mucho respeto por él. Querido, su influencia no pudo ser detenida de ninguna manera, a pesar de que lo mataron. Él generó las condiciones y el ambiente necesarios para enfocar sobre aquel, para poner todas las luces sobre aquel que vendría después de él y que él anunció que sería muchísimo más y más grande que él. Jesús de Nazaret. La misión y el mensaje de Juan Bautista marcaron el comienzo del Evangelio o las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Por eso, cualquiera que quiera aprender sobre Jesús debe primero referirse a Juan el Bautista, porque él es el que lo antecedió, él fue el que preparó el camino, así dice él de sí mismo. Yo vine a preparar el camino al que me sigue, que es mucho más grande que yo. Juan era un hombre que definitivamente podía llamar la atención de la multitud. Por eso el rey le temía. Y los líderes religiosos también le temblaban. Porque el tipo atraía gentíos. Gentíos venían a donde él a escuchar su mensaje. Pero yo también me ponía a pensar y decía, bueno, en realidad cualquiera puede atraer una multitud. Si usted nada más haga el siguiente ejercicio y verá que le funciona. Usted se para aquí en la esquina y se pone a mirar al cielo como con curiosidad y después de 5 minutos usted mira alrededor y hay una multitud tratando de mirar a ver qué es lo que usted está viendo. ¿No se ha dado cuenta? O sea, atraer una multitud no es difícil. Lo difícil, ¿saben qué es? Mantener a esas personas atentas a lo que usted está haciendo o diciendo. Y eso es algo muy diferente. Alguien dijo que Juan el Bautista era un hombre que llevaba a sus oyentes al borde extremo de la emoción. ¿Cómo me gustaría poder ser como ese hombre? Pero no lo hacía porque fuera un bicho raro, ni porque se vestía diferente o que hiciera algo extraño, no, como suelen hacer algunos en los escenarios. A veces se les va la mano haciendo maromas para atraer la atención de la gente. Lo hacía, y la razón por la cual él cautivaba tanto a la gente fue el hecho de que él abordó siempre en su mensaje las más grandes e inquietantes preguntas de la vida. ¿Sí vieron cómo todas las personas que se acercaban a él, qué le hacían? Le preguntaban, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué le preguntaban eso? Porque este tipo daba respuestas. Daba respuestas. ¿Qué tengo yo que hacer para poder resolver la situación en la que estoy? ¿Cómo puedo yo lograr llegar y alcanzar la vida eterna o lo que sea que esté persiguiendo? ¿Cómo hago yo? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y él respondía a esas preguntas. Y es que el ser humano
pasa la mayor parte de su vida en una interminable búsqueda de dirección para tomar decisiones. Los seres humanos tenemos esa pregunta a flor de nuestra boca, en nuestros labios. ¿Qué debo hacer? Y esta es la pregunta que antecede siempre a cualquier decisión. Cuando yo voy a tomar una decisión sobre algo, yo lo primero que hago es preguntarme dentro de mi mente, oye, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entre esto y esto? ¿Cómo voy aquí? La pregunta que antecede toda decisión es, ¿qué debo hacer? Y muchos de nosotros nos hemos preguntado lo mismo y buscamos en todas las áreas de nuestro corazón, de nuestra mente, para tratar de encontrar una respuesta y poder tomar una decisión. La misma pregunta que todos ya vimos en la lectura, y por eso les hice énfasis, le hacían a Juan el Bautista. Un hombre con respuestas. Y es que cuando nosotros los seres humanos tenemos que tomar una decisión y tenemos demasiadas opciones entre las cuales tenemos que decidir, frente a esa pregunta, nuestra agitación, nuestro nerviosismo crece, porque entre más opciones es más difícil, ¿no te parece? Es más complicada la decisión. Y eso explica precisamente la popularidad de Juan. Porque él le daba, dije ya antes, respuestas a las personas. Se corrió la voz y por eso era tan popular. Se corrió la voz entre todo Judea de que había un hombre llamado Juan que estaba en el desierto y que tenía la respuesta a las preguntas más difíciles del alma y de la vida. Uno que daba dirección para decidir con acierto. ¿Ven? Es que la gente siempre está buscando dirección. Todos queremos vivir una vida con propósito, no simplemente andar a la deriva por ahí sin rumbo fijo. La mayoría de nosotros queremos tener esa sensación de que vamos avanzando, pero no de manera caótica, para cualquier lado, no. Queremos que ese avance sea con estabilidad y con propósito, que podamos ver y apreciar el fruto a medida que avanzamos en la vida. Todos queremos eso. Queremos saber hacia dónde vamos y por qué nos dirigimos hacia allá. Por eso la dirección es fundamental. ¿Qué debo hacer? Es la pregunta que hacen las personas serias en todas partes antes de decidir. Y Juan tenía la respuesta. Decía, fíjense la manera práctica como él respondía. Y de manera directa, contundente, sin darle, porque si usted se da cuenta, en muchas ocasiones hay personas dando orientación y dirección, pero la mayoría de esas personas dan respuestas genéricas. Pero no Juan, porque cuando él se le acercaba a alguien, le preguntaba, ¿qué debo hacer? Miren las respuestas que él daba. Voy a leer unos apartes de lo que ya, de nuestra historia. Mire, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Más preciso y más exacto no puede ser. Y mire la otra. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. ¿Tienes alguna duda? ¿Qué debes hacer? Mira, lo que debes hacer es compartir tu camisa, la que no tienes puesta, la que tienes guardada en tu casa, y tu comida para alimentar al hambriento. Fue específico, hermano. No estaba haciendo declaraciones genéricas, sino que se enfocaba en las necesidades que veía en la persona con la que se estaba dirigiendo, con quien estaba conversando. Él tenía esa capacidad, ese entender, ese discernimiento. Y sus respuestas, queridos, contribuyeron en gran medida a definir el cambio en las vidas de las personas con las que él los influenció, con las que él afectó durante su ministerio y aquellos que él bautizó después. Las multitudes que seguían a Juan recibieron aparentemente gran ayuda de sus enseñanzas y de su dirección.
Pero de alguna manera, queridos, y aquí viene el punto, ponga atención, por favor, eso no fue suficiente. No fue suficiente. El arrepentimiento en el que insistió Juan condujo a una nueva forma de pensar y de vivir y de actuar de las personas. Y las exigencias morales y éticas que le hacía a las personas que me pedían esa dirección, de hecho cambiaron muchas vidas. Y al principio ellos tomaron esas exigencias éticas y morales y las siguieron con agrado, con fervor. Pero aún así, les faltaba algo a esas personas. ¿Y saben qué? Y Juan sabía eso. Y te estoy diciendo esto para que tú también te des cuenta que hay algo más allá de la simple dirección. Por eso dijo Juan, que vendría uno más poderoso que él, uno tan grande que él ni siquiera era digno de desatarle las sandalias. Uno que los bautizaría ya no con agua como hacía él, sino con el Espíritu Santo y con fuego. Hay algo más, mucho más grande y poderoso que viene, que está más allá de las simples preguntas, ¿qué debo hacer? Pero por muy importante y significativo que fuera el trabajo, como de hecho lo fue de Juan, para todos aquellos que escucharon su mensaje y atendieron su llamado, él, escucha bien, no pudo llenar las expectativas más profundas y finales de las personas. No pudo. Le faltaba algo. Para ello, se necesitaba responder otro tipo de pregunta. Juan había podido abordar con éxito el hecho de poder dar dirección respondiendo la pregunta, ¿qué debo hacer? Pero hay otra pregunta, cuando tú profundizas más, cuando vas más allá de esa pregunta, hay otra pregunta más esencial y básica. ¿Y saben cuál es? ¿A quién acudiré? ¿A quién iré? ¿Tú te has preguntado eso alguna vez? Si esto se pone feo, ¿a dónde iré? ¿Con quién iré? ¿A quién acudiré por ayuda? Y aquí es donde algunos pierden el año, inclusive algunos que vienen con frecuencia a la iglesia. Porque necesitamos que alguien nos diga más allá de una dirección, de unas respuestas morales y éticas para poder llevar nuestra vida. Necesitamos más que un pastor, necesitamos más que un maestro, necesitamos más que un amigo piadoso que me dé un pedazo de la verdad bíblica y con eso yo pueda tomar dirección. La realidad es que necesitamos a alguien que sea digno de toda nuestra lealtad. Tú necesitas confiar en alguien. Tú necesitas tener tu pie y tu base en algo firme. Por eso Jesús se llama la roca fuerte, la roca poderosa. Y esta iglesia es casa sobre la roca. ¿Sabe qué significa? Que solo en Dios, en Cristo confiamos. Por eso nuestra casa, nuestra iglesia se sostiene sobre la roca firme, que es Cristo. La verdad es que necesitamos a alguien que sea capaz de poder atender las heridas frecuentes que recibimos a diario y llenar las esperanzas de las personas. Todos estamos llenos de esperanza, de que cosas sucedan en nuestras vidas. Pero si esas cosas no suceden, tengo que poder ir a donde alguien a decirle, Señor, esto no está pasando. O Señor, mira la herida de mi corazón, mira cómo duele, Señor. Sí, Juan daba dirección y era muy buena.
Pero las personas necesitaban a alguien que fuera capaz de proporcionar no solo el perdón, sino la renovación del alma humana. Necesitamos a alguien que le dé verdadero significado a nuestra vida. No solo de manera temporal, escucha bien, sino de manera eterna. No solo en este mundo, sino en el venidero. Juan entendió claramente estas dos preguntas. Preguntas que arden en el corazón humano a diario. Y por eso él señaló a todos y se señaló a sí mismo. A aquel que tenía todas las respuestas. No solo las de dirección, sino las de esencia, las del alma. Por eso Juan señaló a Jesús. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que hace él en esa historia? Cómo la historia concluye diciendo, es que viene uno más grande que yo, ese va a hacer cosas extraordinarias. Y va a hacer cosas extraordinarias en la vida de cada uno porque él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso, en una de las ocasiones, cuando vio venir a Jesús, el mismo Juan expresó, he aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede resolver eso, aquí viene, yo no puedo, nadie más puede. Solo Él, ese que viene allí, es el que puede hacer eso. El que puede traer perdón, el que puede traer sosiego, el que puede traer paz a nuestro corazón, a nuestra conciencia. El que puede sanar las heridas del corazón. Jesús es la única fuente de poder espiritual de la cual nosotros podemos sacar fuerza. Con la que podemos hablar y tener comunión. Es el único con el que usted puede confiarle todo con la seguridad de que no le dirá nada a nadie. Y lo mejor de todo, es el único en el que usted puede realmente confiar y depender de nadie más, sino solo de Él, porque Él es el verdadero y el fiel. Wow. Cuando la multitud, cuando esos recaudadores de impuestos y cuando esos soldados le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? ¿Qué estaban buscando? Dirección. Pero cuando se plantea esta segunda pregunta en el alma y en el corazón humano, ¿a quién acudiremos? ¿A quién iremos? Se presenta una necesidad ineludible. Y aquí no se puede hacer otra cosa de tomar una decisión. No es que vas a permanecer ahí neutral como Suiza durante la Segunda Guerra, que como ya comenté, fue invadida por los alemanes, por permanecer disque neutral nada. Queridos, tenemos que tomar una decisión. Se presenta esa decisión y es ineludible. No podemos escapar a eso. Cuando hacemos la pregunta, ¿a quién acudiremos? ¿A quién iré? Buscamos dirección para tomar decisiones. Por eso cuando se trata de elegir un guía, un guardián para mi vida, un guía para mi vida, para ese viaje en la vida, escúchame, se requiere entonces que yo haga un compromiso deliberado, es decir, a propósito y cuidadoso, concienzudo. Algunos, y aquí en el mundo hay muchos, seguramente ustedes deben conocer algunos, pero que se llaman a sí mismos los independientes porque dicen que no sirven a nadie, que ellos toman sus propias decisiones y que no tienen que preguntarle a nadie consejo para tomarlas. Que no necesitan muletas para triunfar en la vida. Se llenan de orgullo diciendo eso. Pero ¿saben algo? Eso no es sino un simple engaño. Son mentiras que se dicen ellos mismos.
Porque no hay personas más inseguras que las personas que se expresan en esos términos. Y no hay persona más insegura que no tenga que aquellas que no tienen a Dios. Porque no tienes la roca firme de donde afianzarte. Porque no tienes a alguien confiable de quien depender. Porque es inevitable apegarnos a algo o a alguien. ¿Usted se da cuenta? Nosotros mismos lo hicimos en algún momento. Nos apegábamos, ¿qué? A nuestro dinero, a nuestra capacidad, a nuestra educación. De pronto teníamos un buen mentor que me ayudaba y me empujaba para subir en la pirámide, ¿no? En la empresa o en la política o lo que sea. O quizá mi familia también era muy influyente. Entonces, todas esas cosas me decían a mí, no, yo puedo resolverla solo. Pero en últimas, queridos, son esas personas, ese mentor, esa familia, o esas cosas, mi educación o mi dinero, las cosas sobre las cuales me voy a terminar apoyando para poder sostenerme, para poder encontrar significado en mi vida. ¿Se imagina uno confiando en el dinero, hermano? Y el día que no esté, el día que el dinero no esté, yo le pregunto qué hay de la vida de esa persona cuando había construido su vida sobre eso. Por eso nunca será suficiente responder la primera pregunta. No lo es en esta vida y ciertamente mucho menos en la eternidad. Pero la decisión de seguir a Jesús, queridos, es el compromiso más seguro, porque Él es el verdadero y Él es el digno de confianza, como dije. Dios vino a nosotros, a esta tierra, en la persona de Jesús y nos proporcionó no solo dirección, porque Él nos da dirección, que nos permitirá tomar la decisión correcta sobre en quién debemos depositar nuestra lealtad. ¿Sí ven la decisión crítica cuál es? Para eso necesito dirección ¿de quién? De Cristo, para saber quién, decidir quién va a ser mi guía, quién va a ser mi guardián, el guardián de mi vida. La decisión correcta sobre quién, en quién depositar mi lealtad. Tenemos dirección. ¿Saben? De alguna manera la iglesia cumple con esa función en estos días. Cuando usted necesita dirección, usted viene a la iglesia o en la misma palabra de Dios. El mensaje que se entrega el domingo es un mensaje que da dirección a las personas. Pero la iglesia, al igual que Juan, no puede ir más allá de eso. Lo único que yo puedo hacer es decirte y señalarte a aquel que tiene todas las respuestas. Pero está en tu mano el ir ante Él, el tener una relación personal con Él, el entregarle toda tu vida a Él, tu diario de vivir, tu cotidianidad. La pregunta es, ¿hemos tomado esa decisión? Porque el Señor nos ha dado dirección para que tomemos la decisión correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? ¿En quién voy a depositar mi lealtad y mi confianza? En estos tiempos donde las personas estamos todos atrapados, ocupados en nuestras múltiples actividades, que muchas veces olvidamos lo que es realmente más importante. Y yo te pregunto, si algo grave pasara en tu vida, ¿a quién acudirás? ¿A quién irás? Que no te pase como le ocurrió en ese banquete donde llegaron esas mujeres después a golpear la puerta y le dijo, Señor, a ustedes yo no las conozco, no sé quiénes son. Señor, si nosotros estábamos invitados, no te conozco, no sé quién eres. Y ustedes no quieren que el Señor les diga eso. Ustedes quieren tener y necesitan tener una relación personal con Él, tener una conversación con Él.
cada día de sus vidas, para poder llamarlo su Señor, para poder llamarlo su amigo, como Él quiere que lo llamemos, que somos su amigo. Por eso Él dio la vida por sus amigos. Hay muchos aquí, estoy seguro, que han respondido esa pregunta: ¿a quién acudiré? ¿A quién iré? Pero hay otros que quizá todavía están ahí como pensando si debo hacer eso o no, si eso tiene alguna importancia o relevancia o no. Por alguna razón ustedes están aquí hoy y escucharon este mensaje. Por eso. Para enfrentar esta decisión. ¿Saben? La Biblia dice que el Señor nos escogió antes de nacer para escuchar la verdad, para exponernos a su mensaje. Y ustedes no están aquí por casualidad. El Señor los ha traído aquí por alguna razón. Y es el amor de Dios que tiene por cada uno de ustedes. Y déjame decirte, ese amor que ha mostrado por ustedes, aunque el Señor dice que ama al mundo, definitivamente el resto de las personas no están aquí. ¿Saben por qué? Porque el Señor así no lo quiso. Porque el Señor así lo quiso. En cambio, ustedes sí están aquí. Si aún no has tomado esa decisión, te animo a que te preguntes: ¿a quién acudiré? ¿A quién iré si la cosa se pone complicada? Y nada peor que los tiempos que vivimos hoy. ¿Se han dado cuenta del estado de guerra del mundo entero? Que estamos a centímetros, a milímetros de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Yo no quiero ser fatalista ni ave de mal agüero, pero esa es una realidad que no podemos cambiar. Miren la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, la guerra en Medio Oriente entre Palestina e Israel. Hay guerras internas, escúcheme, me tomé el trabajo de mirar en Afganistán, en Yemen, en Myanmar, Burma y en Etiopía. Están en guerra permanente, en guerra civil permanente. Escúcheme, ¿dónde me dejan la amenaza de China de tomarse Taiwán? Donde se tomen a Taiwán, se inicia la Tercera Guerra Mundial, inevitablemente. Y los tipos ya han dicho que lo van a hacer. ¿Dónde me deja la amenaza de Irán contra Israel de que va a mandarle la bomba atómica y también que va a mandar unas cuantas también a Estados Unidos? Luego la amenaza es contra nosotros también. ¿Dónde me dejan los carteles, la guerra contra los carteles aquí en México, nada más cruzando la frontera? Ni siquiera, no solamente el gobierno mexicano no ha podido contra ellos, sino que también los americanos que han hecho algunos intentos tampoco han podido con ellos. Bueno, entre otras cosas porque han tratado de respetar los tratados y las fronteras y todo lo demás, pero no han podido resolver el problema. Hay una guerra aquí en la frontera de nuestra. ¿Y dónde me deja la inestabilidad de todos los países de Latinoamérica? Miren lo que está pasando en todos los países. Queridos, ¿dónde me deja la guerra entre las dos Coreas? Está que se explota otra vez. Entre las dos Coreas, la del norte y la del sur. Se están amenazando mutuamente, se están lanzando. Queridos, el mundo está más inestable que nunca en toda su historia. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros tener paz y tranquilidad en medio de un ambiente como el que vivimos? ¿A quién acudirás? ¿En quién te vas a apoyar y sostener? Solo hay uno a donde puedes acudir. Una sola decisión de tu parte es suficiente para cambiar el resto de tu vida. Una sola. Por eso Juan nos dio dirección a todos y se dio dirección a sí mismo. Y señaló al único guardián y al único guía de nuestra vida, confiable y seguro. Jesucristo nuestro Señor. Así que vamos a orar ahorita para cerrar y quiero que tú durante esa oración, si tienes que tomar una decisión de verdad, con compromiso con el Señor, hazlo.
porque decídete ahora por aquel que tiene todas las respuestas a todas las preguntas. Jesucristo, el Señor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra de hoy, Señor. Gracias por el mensaje, Señor, que ha tocado nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Señor, por las verdades que has expuesto aquí hoy. Gracias por ese hombre maravilloso que se llamaba Juan el Bautista, Señor, que tuvo una vida corta, Señor, porque dijo la verdad, Señor, porque se atrevió a declarar la verdad. Y él, Señor, la verdad más grande que dijo fue la de señalarte a ti, Señor, que tú vendrías a este mundo, Señor, a redimirnos del pecado, a salvarnos de nuestra propia condenación. Gracias, Señor, por el amor que nos muestra siempre. Gracias, Dios, por el mensaje de hoy. Y te pido, Señor, que tú tengas en cuenta de manera personal e individual cada uno de los que estamos aquí. Que te acuerdes allá en los cielos, Señor, cuando nos presentemos delante de ti, Señor. O cuando escuches una oración de parte de cada uno de nosotros, que quienes te hablamos somos los que hemos decidido creer en ti, Señor. Los que hemos decidido que tú eres el guía y el guardián de nuestra vida, que tú eres la roca firme, confiable y segura en la cual yo me puedo apoyar, Señor. Señor, tenme presente siempre, Dios. Y Dios, guárdame y cuídame, Señor, y a mi familia, Señor. Y bendíceme, Señor, como sueles hacerlo siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, querida iglesia, que el Señor los bendiga.